Buenos días, ¿qué tal a todas las mujeres? Les damos la bienvenida a esta transmisión que estamos haciendo una vez más en este tiempo con Dios. Esperamos que esta palabra que hoy el Señor traiga a nuestras vidas sea de grande bendición para todas. Y vamos a darle gracias al Señor por este día, este espacio, por cada una de ustedes que nos están viendo, por cada mujer que ha de ser alcanzada, que ha de escuchar esta transmisión. Vamos a pedirle al Señor que sea Él hablándonos como lo hace todos los días en cada momento. Amado Dios, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias, Dios, por tus bondades, por tus misericordias, por este día más, Señor, que tú nos permites estar delante de tu presencia, que tú nos permites tener, que tú nos permites disfrutar, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que a lo largo de este día podamos aprovechar el tiempo, podamos ser de bendición para otras personas, podamos recibir esta palabra, Señor, que tú traes a nuestra vida y que tú hables, Señor, de muchas maneras a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que tú nos guíes, que nos ayudes a tomar decisiones correctas y a involucrarnos, Señor, en tu palabra. El tema, Señor, que hoy tú traes a nuestra vida, que pueda ser de bendición para que nosotros podamos crecer en tu reino, para que nosotros podamos crecer espiritualmente como hijos tuyos, Señor. Te pedimos por cada mujer, Señor, que ve esta transmisión, por cada mujer de nuestra iglesia, Palabra de Vida, y por otras mujeres que nos están siguiendo, que están viendo estas transmisiones, Señor, y que son bendecidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos para que tú obres, para que tú hables, para que tú llenes nuestros corazones y nuestros pensamientos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, el tema del día de hoy, el tema que nos trae aquí en esta mañana es titulado Los negocios de mi padre. Y vamos a estar leyendo algunas citas bíblicas, pero la cita central de este día se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Es la historia cuando Jesús era un niño y estaba en el templo. A lo mejor algunos de ustedes ya la han leído, ya la han escuchado, pero vamos a analizar el capítulo 49, el versículo 49 del capítulo 2 de Lucas. En los negocios de mi padre. Los negocios de mi padre es el tema del día de hoy. Y bueno, nosotros si ustedes quieren leer en casa desde el capítulo 41, que trae por título El niño Jesús en el templo, en las escrituras, ustedes lo pueden leer detalladamente. Nosotros nos vamos a centrar hoy en el versículo 49. Y bueno, rescatando un poco de información para contextualizar este versículo, encontramos en estas palabras, en este relato, cómo es que Jesús estaba en el templo en ese momento. Y bueno, dentro de la educación religiosa que tuvo Jesús aquí en la tierra a través de José y de María, sus padres, aquí en la tierra, ellos cada año iban a fiestas de la Pascua, a celebrar la fiesta de la Pascua. Y dice la palabra que en un momento en el que ellos tenían que regresar, puede ser que tal vez por confiados, de repente pasa, Jesús ya tenía 12 años, ellos regresaban de nuevo a la tierra, habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua y dice que de repente se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Entonces regresaron a buscar a Jesús y lo encontraron en el templo al tercer día. Y la madre de Jesús, muy angustiada, le dice a Jesús cuando lo encuentra en el templo. Jesús estaba hablando con los doctores de la ley, estaba hablando la palabra, dicen esta palabra que los doctores de la ley, los fariseos se admiraban de cómo Jesús estaba hablando, de cómo Jesús respondía a las preguntas que ellos le hacían. Y entonces María le dice a Jesús, como toda madre, le dice a Jesús,
¿por qué me buscan?, le pregunta Jesús. Y María le responde, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y en el capítulo 49 responde Jesús, ¿por qué me buscaba? ¿Por qué me buscas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí Jesús ya estaba revelando algo importante. Muy rara vez la Biblia habla de necesidad. Dice, no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario que estemos en los negocios del Padre, en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Bueno, hay dos tipos de negocios que nosotros a lo mejor, hay muchos negocios que conocemos ya hoy en día, pero hay dos tipos de negocio hablando bíblicamente que nos relatan las escrituras, y el primero lo encontramos en segunda de Timoteo 2:49. Si ustedes tienen su Biblia, dice así: involucramos en las cosas de Dios, nos involucramos en cumplir los propósitos de Dios, en servir a Dios de muchas maneras que nosotros podemos hacerlo. Él también se va a ocupar de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos, tiene cuidado de nosotros. Y bueno, el segundo negocio son los negocios de nuestro Padre. Los negocios que aquí en el libro de Lucas, capítulo 2 versículo 49, dice que los negocios, que es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. Vamos a ver más adelante, muy brevemente, cuáles son esos negocios de nuestro Padre. Pero bueno, me gustaría que me acompañaran a otra cita bíblica en el libro de Mateo, capítulo 22, del 1 al 6, para que podamos entender primeramente por qué es importante no ocuparnos solamente de los negocios de la vida, por qué es importante los negocios de nuestro Padre. A veces estamos tan ocupados haciendo muchas cosas, estamos tan ocupados haciendo nuestras actividades diarias, nuestro trabajo, cosas que nosotros hacemos día a día, y nos olvidamos de esos negocios de nuestro Padre, y nosotros también, a través de solo ocuparnos de los negocios de nosotros, perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros como hijos suyos. Dios ha diseñado muchas bendiciones, muchas promesas en nuestra vida que hoy en día
podemos disfrutar, que hoy en día podemos tener, pero sin embargo a veces nos olvidamos de los negocios de Dios, nos olvidamos y nos ocupamos en nuestros propios proyectos, en nuestras propias ideas, en nuestros propios negocios, en nuestros trabajos y perdemos un sinfín de bendiciones. Vamos a leer en Mateo 22 del 1 al 6. Aquí Jesús les está diciendo una parábola y compara de nuevo el reino de los cielos. Y dice en el versículo 2, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Y entonces Jesús compara el reino de los cielos con esta boda. Nosotros estamos convidados a las bodas. Jesús ha preparado un banquete, ha preparado promesas para nuestra vida, pero a veces nosotros nos pasa como estos siervos. Dios nos hace la invitación, dice, hablar a los convidados, ir a los convidados, llamar a los convidados. Y los convidados estaban tan ocupados, dice, uno en la labranza y otro en sus negocios. A veces Jesús nos está llamando a servir, nos está llamando a involucrarnos en los negocios de nuestro Padre, nos está llamando, ha preparado bendiciones a nuestra vida, banquetes que en esta palabra son representados de esta manera. Dice, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados. Jesús tiene lo mejor para nuestra vida. Jesús ha preparado lo mejor para nosotros porque Él nos ama. Y nos olvidamos de los negocios de Dios. Negocios de Dios tienen recompensa para nuestra vida. A veces nosotros creemos o pensamos, pues es que me la paso en la iglesia o me la paso sirviendo a Dios o me la paso haciendo esto y tal vez no obtengo lo que yo quiero o en estos momentos no veo las bendiciones de Dios. Pero lo que Dios tiene para tu vida, si tú estás sirviendo, si tú estás dedicado en los negocios de Dios, en las actividades de Dios, Dios tiene recompensas. Dios no se queda con nada. Si tú das de tu tiempo, Dios va a multiplicar tus tiempos. Si tú bendices a través de tus ofrendas, a través a lo mejor de algo que tú quieras dar para alguna persona necesitada, Dios te bendice, porque Dios no se queda con nada, porque Dios está mirando nuestros corazones y Él quiere que nos ocupemos de los negocios de su Padre. Jesús quiere que nosotros le sirvamos y a veces nos enredamos en nuestros propios negocios, en los negocios de la vida, nos enredamos de tal manera que nos olvidamos completamente de los negocios de Dios. Y los negocios de Dios es lo más importante. Nosotros leemos en el libro de Hechos, si tú tienes por ahí tu Biblia, puedes leer en el libro de Hechos 20, capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Cuáles son los negocios de nuestro Padre? ¿Cuáles son esos negocios? Dice de esta manera, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Jesucristo hizo un sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a hacer un sacrificio por nosotros y
Él ha ganado a la iglesia con su propia sangre, a través de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Él hace libre a las personas, Él los hace sus hijos y hay muchas personas que llegan a las plantas del Señor para salvación, para obediencia, y es a nosotros que nos corresponde orientarlos, guiarlos, dice aquí la palabra, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No la hemos ganado nosotros. Nosotros a través del Espíritu Santo que Él nos ha puesto por obispos, dice aquí, nos ha puesto por líderes, nos ha puesto para guiar a aquellas personas que están llegando a las plantas del Señor, que están conociendo a Jesús, a todas las personas que se acercan por primera vez, que se acercan a la iglesia, que a lo mejor no conocen la palabra de Dios. Esa es nuestra función, ese es nuestro papel, hacer líderes, hacer personas que crezcan espiritualmente, alimentarlas con la palabra de Dios, y eso es lo que a nosotros nos corresponde. Jesús ya las ha ganado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Él hace la obra en los corazones de las personas. No somos nosotros quienes convencemos. Dice la palabra de Dios que Jesús es el que convence de pecado, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Él habla a la vida de las personas, les redarguye, pasan por momentos y se acercan a los pies de Jesús buscando refugio. Y es Jesús quien trae protección, quien trae sanidad, quien trae liberación, y a través de su Espíritu Santo las personas son llenas y son hijos de Dios. Pero los negocios de nuestro Padre es necesario involucrarnos. Muchas veces dedicamos más tiempo a otras cosas. Y bueno, quiero cerrar con Filipenses, me gustaría que leyéramos el libro de Filipenses en el capítulo 3, versículo 8. Dice así, dice de esta manera. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo fue un hombre, un apóstol que se dedicó a servir a Dios, a predicar la palabra, se dedicó desde que conoció a Jesucristo y su vida fue transformada. Él se dedicó completamente a hablar de Cristo, a llevar la palabra, y dice que él estimó todas las cosas como pérdida. Todo lo estimó como pérdida y lo tiene, dice, y lo tengo por basura. Todo lo que no es para Dios, dice, a fin de ganar a Cristo. Eso debería ser nuestro lema. Todo lo que está fuera de Dios, estimarlo porque no tiene ninguna recompensa. Dice Pablo, lo estimo por basura, porque no tiene nada en un futuro, no tiene ninguna recompensa. Sin embargo, si nos involucramos en los negocios de nuestro Padre Celestial, podemos nosotros tener las recompensas de Dios. Involucrémonos en los negocios de nuestro Padre. Hay muchas cosas que pudieran estar distrayéndonos como hijos de Dios. Hay muchas cosas que pudiéramos estar haciendo y que, bueno, es necesario que estemos haciendo aquí en la tierra algunas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que involucrarnos en los negocios de nuestro Padre. Dios les bendiga. Por ahí saludamos a nuestra hermana Maribel Soto, a nuestra pastora también, Dios les bendiga. Por ahí dice que se cortó, esperemos que haya llegado este mensaje. Por ahí a lo mejor el internet no nos está ayudando mucho, pero esperemos que este mensaje haya llegado. Ustedes pueden irse a la palabra de Dios y leer este mensaje, estas citas bíblicas, y poder pedirle al Señor que sea Él quien hable a sus vidas, a sus corazones, a fin de que podamos entender la palabra de Dios, involucrarnos más en servir a Dios, en los negocios de nuestro Padre.
Dios les bendiga a todas hermanas, a todas las que nos vieron durante esta transmisión en vivo y quienes nos están viendo en el transcurso del día. Les mandamos un abrazo y esperemos que todas puedan aprovechar sus tiempos, involucrarse en las actividades que Dios nos está llamando. Dios les bendiga.